del 30 al 31, nos pongamos de pie. Éxodo 14. Del 30 al 31. Y vamos a dar lectura a estos dos versículos cuando lo tengan. Un fuerte amén. Dice así, todos: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho, noten, que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Aquí nos habla la palabra de Dios de cómo el poder de Dios libertó al pueblo de Dios de la mano de los egipcios. Aquí nos da, y ellos son testigos del poder de Dios. Noten que dice, y vio Israel, en el 31, y vio Israel, aquel, ¿qué dice? Grande hecho, no fue cualquiera, dice grande hecho que Jehová ejecutó. Esa palabra es una palabra poderosa, ejecutó. No es como solamente hizo, sino que llevó a cabo con su poder, con su autoridad, ejecutar algo contra los egipcios. Dice, y el pueblo temió a Jehová, y como resultado dice, creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Porque hay veces que Dios necesita mostrar el poder a la humanidad, al mundo, para que la gente pueda creer. ¿Sabías, hermanos, sabías que el hombre, Dios creó al hombre, Dios nos creó a nosotros en una forma, en nuestro ser, una forma que Dios solamente puede llenar? Un vacío que está hecho en forma de Dios en nuestro ser, que Dios solamente puede llenar. Pero el hombre por su necedad, el hombre por su terquedad, porque es necio por naturaleza, no quiere entender y se pierde la oportunidad que Dios tiene. Y solamente Dios puede llenar ese vacío. Nada más, nadie más puede llenar el vacío que Dios nos creó con ese vacío. Y solo Dios lo puede llenar. No, religión no puede llenar ese vacío. Tradiciones no lo pueden llenar. Otras cosas no pueden llenar. Solo Dios puede llenar ese vacío. Gracias, Padre Santo, una vez más te damos por tu palabra. Gracias, mi Dios, por llegar a nuestras vidas el momento más oportuno. Gracias te damos, mi Dios, porque estamos aquí en esta noche para exaltar tu poder, para recordar tu poder, porque es necesario en estos tiempos, en nuestras vidas. Hay muchos aquí que estamos pasando por diferentes situaciones, enfermedades, necesidades, problemas, y gracias te damos, mi Dios, porque tu palabra nos alienta, nos anima a seguir confiando en ti, que tú tienes el poder para hacer todo lo que tú has prometido hacer, y a ti te damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Como yo les decía, en esta noche solamente quiero compartir este atributo y los beneficios que Dios hace a través de su poder. Qué bendición, hermanos, que Dios puede hacer. Amén. Lo que el poder de Dios puede hacer en nuestras vidas, en nosotros, si nosotros le permitimos a Dios. Vean noten lo que dice la palabra de Dios ahora vayamos allí a Éxodo, mismo Éxodo 15. Y les voy a pedir que solamente leamos del 1 al 4. Yo voy a leer, o me siguen con su vista. Doy lectura. Ahí dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré.
Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Vemos que el poder de Dios, hermanos, con el brazo fuerte derrotó a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Quién en este mundo puede hacer lo que Dios hace? Les pregunto, ¿quién en este mundo puede hacer lo que Dios hace? ¿Un ejército? ¿Hombres? ¿Armas nucleares como están ahora usando en Rusia, Ucrania? ¿Qué armamento más sofisticado o qué gobierno puede hacer algo más que Dios? Posiblemente el presidente Vladimir de Rusia piensa que tiene el poder para derrocar, para derribar a Ucrania y a otros países. O otros países como Corea del Norte, Kim Jong-un, que piensa que tiene el poder nuclear para cualquier otro país pueda derrotar, que solamente él piense, y él piensa que tiene el poder en sus manos. Él piensa que tiene ese poder, pero no se compara con el poder de Dios. Mira, si tienen ese poder estos hombres, es porque Dios se los ha dado. No es de ellos. Ellos piensan que por su inteligencia, por su carisma, por su liderazgo que ellos tienen, pueden y quieren hacer lo que a ellos les convenga, pero no es así. Daniel 2:21 nos declara, dice Dios, Él muda los tiempos. Dios está hablando de Dios y las edades. Quita reyes y pone reyes. En simples palabras, Dios está diciendo que Él es el único que tiene el poder de cambiar y de que haga cambios en este mundo, porque Él es el creador de este mundo. ¿Sabe, hermano, que solamente se ha tomado la palabra de Dios para que todo este mundo venga a la existencia? Todo este mundo. Hebreos, vaya conmigo a Hebreos 11. Hebreos 11 lo vamos a ver en la palabra de Dios. Esto es muy importante y muy interesante. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo, no solo el mundo, habla del universo, por la palabra de Dios. Amén. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios es el único que tiene el poder con solo hablar, con solo decir la palabra, y de lo que no había ha creado todo, solamente con el poder de su palabra. Y Él dice y nos dice en su palabra que Él es el que les ha dado el poder al gobierno, a los oficiales, porque es por Dios. Y dice, y da la sabiduría, la parte B del versículo de Daniel 2:21 dice, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es por el poder de Dios. Si no fuera por el poder de Dios, los presidentes, los gobiernos no tuvieran ese poder, porque Dios se los ha dado a ellos, aún ellos sin ellos darse cuenta. Aún ellos, algunos ignoran que Dios les ha dado ese poder para que ellos puedan reinar y gobernar, y algunos abusan o lo usan mal. Pero tienen ese entendimiento porque Dios se los ha dado, porque Dios se los ha permitido. Dice la Biblia en Juan, ahí también, si no solamente escuchen, amén. Dice la Biblia en Juan 3:25, respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué más clara declaración dice aquí la Biblia? Que Dios, lo que tenemos, mira, nosotros estamos aquí, es gracias al poder de Dios. Nosotros estamos en este lugar
gracias a Él. Nos ha dado vida, gracias a Él. Nos ha dado fuerza para estar, gracias a Él. Nos ha dado la salud para sobrellevar alguna enfermedad. Ahora mismo, su poder, el poder de Dios, su mano fuerte nos está sosteniendo a todos aquí. Su mano fuerte nos está sosteniendo. Mira, ¿sabías que el pueblo de Dios fue testigo de los hechos y es necesario nosotros ser testigos del poder de Dios? Es necesario en estos tiempos. Y es necesario saber que si Dios permite algo que suceda es porque Él lo permite con un propósito. Amén. Él lo permite con un propósito. Y esto nos debe dar ánimo a ti y a mí en esta noche para continuar en la situación que estemos atravesando. Yo quiero mostrarte a través de la palabra de Dios y para aplicarlo ya más a nuestra vida, a nuestro nivel, Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, te invito a que me acompañes. Primera de Reyes 19. ¿Cuántos están ahí? Déjenme saber cuando lleguen ahí con un fuerte amén para ver que estamos ahí. Muy bien. Primera de Reyes capítulo 19. Y voy a leer el versículo 8 al 12. ¿Están ahí? Está hablando aquí de cuando Elías huye de Jezabel, temía por su vida y huye pidiendo ayuda a Dios y Dios le ayuda. Gracias a Dios porque Dios siempre está listo para ayudarnos en nuestro problema que nos encontremos. Y el versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado a tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mira, aquí Elías estaba huyendo por las aflicciones que él se encontraba, por los problemas que se encontraba, por la amenaza en contra de su vida, y está huyendo y está diciendo: pero ¿qué no has visto lo que yo he hecho? Entonces Dios trae y se muestra y le muestra a él lo que Dios va a hacer. Y mira, más adelante me está siguiendo. Entonces dice la Biblia en el versículo 11, nos quedamos en el versículo 11, están ahí. Él le dijo, Dios le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la parte de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? En otras palabras, Elías ya había contemplado maravillas que habían pasado en sus días. Había visto cuervos que le llevaron comida 2 veces al día donde estaba. Había visto que 2 recipientes le había visto que la harina y el aceite no se había escaseado durante días, durante una gran hambruna que había pasado. Había visto que fuego había caído del cielo en respuesta a su oración. Con todo y esto, Elías dice: pero ahora que estoy temiendo, estoy pasando por esta crisis en mi vida. Y Dios le recuerda y le hace pasar y le dice: voy a pasar algunas cosas.
Y mientras él estaba ahí en esa cueva, mientras él estaba ahí que no sabía qué hacer y estaba temeroso, estaba depresivo y no sabía qué hacer por la condición en que se encontraba, comienza a traer Dios una serie de sucesos espectaculares que no había visto. Primero dice que trae un vendaval que debió de hacer un ruido estremecedor, pero no era tan estremecedor. Pero era un gran viento, dice, porque era fuerte y partía las montañas. ¿Me están siguiendo? Era un suceso de cosas grandes que Dios está haciendo. Un terremoto, dice después, que trae, y ese terremoto, dice, con fuerza, con poder, sacude ahí la corteza terrestre, ahí donde está el monte, donde está en la cueva él. Y después de eso trae un fuego que Elías tenía que sentir ese calor. Imagínate ese calor, ese fuego que traía Dios ahí. Y ve todo esto y mira un común denominador en todos estos sucesos, todas estas cosas que Dios está trayendo con Elías. Era para recordarle a Elías de que solo Dios podía, y el poder de Dios podía restaurar la vida de Elías, el ánimo de Elías. Solo el poder de Dios puede restaurarnos. Cuando ya no podemos, como Elías ya no podía más, ya estaba hasta aquí y se sentía que era mejor que Dios le quitara la vida, como Jonás, y dijo: ya no puedo más. ¿Cuántos nos hemos sentido ahí en ese lugar, en esa situación? Algunos, no levanten su mano. Algunos de nosotros hemos sentido que ya no podemos más. Pero Dios es el único, el poder de Dios es el único que trae restauración. Es el único que podía restaurar el ánimo de Elías. Y cuando él se sentía en lo más profundo de su necesidad, Dios, qué bendición, porque Dios, el poder de Dios hace cosas grandes. Y mientras él ya se sentía que ya no podía más, Dios le trae ese poder y le muestra el poder y le recuerda a Elías que solo el poder de Dios puede traerle vida a él una vez más, para que él pueda continuar adelante, porque el camino es largo. Sabía, hermano, que el camino es largo. Todavía le quedaba camino a Elías para llegar a donde Dios quería que llegara. Y muchas veces cuando nosotros nos encontramos en pruebas, en tribulaciones, en situaciones, pensamos que ya llegamos hasta allí como Elías. Y llegamos a la cueva de nuestras vidas y nos queremos refugiar y ya no hacemos nada. Ya nos quedamos ahí pacíficos. Ya no esperamos que el poder de Dios pueda hacer algo en nuestras vidas, nos pueda ayudar. Y nos metemos a nuestro lugar de confort. Y él encontró esa cueva y se encontró, dijo: aquí me siento seguro. ¿Por qué encontraba esa cueva, hermano? Las cuevas eran seguras en ese entonces. ¿Dónde se fue a refugiar David? ¿A dónde fue? A una cueva, porque eran lugares seguros entre sí. Y Elías, en su naturaleza humana, él dijo: bueno, el único lugar seguro que yo puedo encontrar ahora es una cueva. Voy a entrarme a esa cueva y ahí voy a sentirme tranquilo, seguro. Pero no, eso no le ayudaba. Y se tuvo que refugiar en sus propias fuerzas. Y él no estaba confiando en el poder de Dios, que como Dios había obrado en gran manera, un hombre de fe, Elías. Y no sé de cuántos Elías aquí tenemos en esta noche, pero hay muchas veces que ahí nos vamos a encontrar en esa situación que se encontraba Elías. Que creíamos que Dios, y teníamos una fe enorme, pero cuando vienen los problemas, entonces es un buen recordatorio para ver nosotros dónde está nuestra confianza, si es en nuestra fuerza o en el poder de Dios. Y es lo que Elías tuvo que llegar a reconocer, que la fuerza, por más que él tratara de sentirse bien en su propio alrededor, con sus propias comodidades que le provenían, que buscó por sus propias fuerzas esa cueva, Dios no le dijo que se fuera a la cueva. Dios le dijo que Dios iba a encargar de él. Pero Elías, uno comienza a buscar en sus propias fuerzas, en su propia búsqueda, muchas veces, porque
estamos confiando en nuestras fuerzas, en lo que nosotros podemos hacer, y no dependemos del poder de Dios, de lo que el poder de Dios puede hacer en nuestras vidas. Se nos olvida. A Elías se le había olvidado inmediatamente, unos días antes de esto. ¿Saben qué Dios había hecho con Elías? Dios le había dado a Elías la victoria. Dios le había dado la victoria. Si tú lees los capítulos anteriores, Dios le había dado victoria a él, y Elías había sido desafiado. Dios había mandado fuego. Elías le había dado Dios la fuerza, el poder. ¿Se recuerdan? Para que él podría haber destruido a estos falsos profetas. Y había hecho una zanja, había cavado, había echado agua sobre esa zanja y había dicho: bueno, ustedes clámenle. Lo habían retado los profetas de Baal: ustedes clámenle a su Dios mientras yo voy a clamarle a mi Dios. Y dijo: para comprobarles que mi Dios es poderoso, voy a llenar este altar. Trajo leña y sobre la leña vació varias cubetas de agua. Ahí las vació. Mientras ellos comenzaron, los profetas falsos, a clamarle a sus dioses, nada pasaba. Y pasó el mediodía y no había ninguna respuesta. Y él viene y les dice, y los reta más Elías, y le dice: háblenle más fuerte, porque parece que su Dios está dormido. Eso, en esas palabras le estaba diciendo. Y le dice: háblenle un poco más fuerte. Y no pasaba nada. Pero cuando Elías viene y comienza a orar, y no pasa tanto tiempo, Dios hace descender fuego del cielo, que dice la Biblia que la envió. ¿Saben la palabra lamber? Algunos saben eso. Muy específica esta palabra. La envió todo, acabó con todo, se llevó todo, con solo Elías orar. Pero se le había olvidado a Elías. Así, y estamos nosotros en la misma condición de Elías. Dios ha hecho grandes cosas en el pasado en nuestras vidas, y se nos olvida rápido lo que Dios ha hecho en el pasado. Viene otra cosa a nuestra vida y se nos olvida inmediatamente. Y Dios quiere que nosotros recordemos el poder de Dios que Él tiene. Dios tiene un poder, hermanos, y le muestra ya a Elías. Ya dimos lectura ahí en el capítulo 19. Y le muestra con diferentes cosas. Y entonces Elías todavía parece que no recuerda. Y Dios le dice, y él esperaba ver que en el viento, en el fuerte viento que Dios así que partía las peñas, era un huracán, vientos huracanados. Y Elías esperaba ver, y se vino y salió al frente de la cueva y esperaba ver el gran poder de Dios. Pero dice: Jehová no estaba allí. No que no estaba allí, sino que Elías quería ver una vez más el fuego como antes, para que le garantizara que Dios estaba con él. Pero Dios quería probarlo. Dios quería hacer cosas para que Elías recordara que el único que podía sacarlo adelante no eran las fuerzas de él, sino el poder de Dios. Y más adelante quiero invitarte a ver, si alguien me puede ayudar ahí con los niños, por favor. El poder de Dios nos transforma. El poder de Dios nos transforma. En Primera de Reyes 19:10, escucha lo que dice. Primera de Reyes 19:10. Él respondió, ¿qué dijo? He sentido un vivo celo por Jehová, de Dios de los ejércitos. Hasta ahí por ahora. ¿Sabe lo que cambió? ¿Sabe lo que cambió ahora la vida de Elías? Fue el poder transformador de Dios. Porque cuando él se siente así, que tenía un celo por Dios y por su obra, viene una vez más en su fuerza. Él está confiando en sus fuerzas y diciendo: yo lo he sentido porque Dios me lo ha puesto, pero quería hacer la obra de Dios en sus fuerzas. Y mira, muchas veces nosotros nos desanimamos porque queremos hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas. Queremos creer en Dios a nuestra manera.
Queremos hacer las cosas como nosotros queremos y no a la manera de Dios. Y a Dios solamente hay una manera. No hay dos. Hay solo una manera. No hay dos. Y somos débiles y queremos hacer y nos estresamos y frustramos porque pensamos y queremos ver que la fuerza viene de nosotros cuando Dios nos recuerda, y lo hizo pasar Elías a propósito para que él se diera cuenta que el poder no venía de Elías. El poder no estaba en Elías. El poder estaba en Dios mismo. Por eso le muestra varias cosas y viene el viento y viene esos truenos y viene todo eso. Y aunque era que él no podía aguantar, le estaba recordando a Elías que el poder viene de Dios. ¿Cuántos de ustedes hemos visto tormentas, relámpagos, centellas que vienen aquí? La ciudad de Tampa es la ciudad en el idioma de Seminole o de los nativos de aquí, es ciudad de truenos. Tampa quiere decir, por eso se llama Lightning, la capital de los truenos. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto ese poder? ¿De dónde viene todo eso? Es solamente una muestra del poder de Dios, del poder de Dios que Él tiene para deshacer cualquier cosa. Y nosotros hemos estado en esas tormentas. Dios le manda estas tormentas, estas pruebas a Elías para que él se dé cuenta que Dios aún tiene el control de las tormentas en la vida, de nuestras tormentas. Él lo permite porque Él tiene el control de nuestra vida y nos quiere recordar a nosotros que todo viene de Él. Y Dios tiene el poder para calmar la tormenta. Por eso dice al final, que dice cuando vino el terremoto y vino todo esto, y dice el versículo 12, regresen ahí conmigo a 1 Reyes 19, están ahí 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y dice el 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? El 14 dice, él respondió, he sentido. Ahora ya no solamente vea lo que dice, comienza a decir lo que dijo anteriormente. ¿Qué dice? Un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Le vuelve a decir a Dios lo mismo. Le vuelve a decir, ¿es que no te has dado cuenta, Dios, que yo solo he quedado? Yo solo estoy aquí. Han matado a todos los demás profetas y yo soy el único que quedo. Y todavía tengo un poco de temor, mi Dios, por eso me he escondido. Se estaba excusando delante de Dios, diciendo, estoy aquí porque sí tengo un celo por tu obra. He tenido un celo por tu pueblo, y que han destruido los altares. Y dice, pero te han dejado y yo solo quedo. Y tengo temor. Mira lo que le dice Dios, el versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. A Jehú, hijo de Nimsi, le da Dios instrucciones para que vaya. Ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Le estaba diciendo, mira, yo te he guardado y tengo un plan ya. Elías, no temas, porque yo estoy, antes de que, cuando como nosotros decimos un dicho, cuando tú ya vienes, yo ya he ido y he venido otra vez, ya he regresado. Le está diciendo Dios, yo ya tengo un plan para ti, Elías. No te preocupes, yo estoy en control. Pero mira, muchas veces el hombre somos insensatos y queremos depender en nosotros mismos, en nuestra fuerza. Elías todavía quería depender en su inteligencia, en su sabiduría, en su necedad. No queremos dar nuestro brazo a torcer hasta que Dios
le da y que él pueda reconocer que si está ahí es porque Dios lo ha permitido. Oh, hermanos, Dios, si nos encontramos en la situación que nos encontramos es porque Dios lo ha permitido para que veamos su poder. ¿Por qué Dios permitió, cuando leímos en la introducción de este mensaje, al pueblo de Dios que pasara y que atravesara el Mar Rojo? No era cosa fácil, porque quería mostrarles su poder. El ángel de Jehová iba con ellos. El ángel de Dios, y Dios le da al pueblo de Dios, y Dios le guía a través. Dios es tan poderoso que tiene a su ángel con su pueblo y nos está protegiendo. Y está protegiendo todavía hasta este día a su pueblo. Sabía, hermanos, que en el discurso del presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, él dijo un discurso tremendo en la ONU, y él les recuerda, dice: hemos llegado aquí, somos una nación joven que tiene aproximadamente 67 años, 47, 48. En ese dice: nacimos como nación, pero fue profetizado desde hace 4,000 años. Y hasta ahora se está cumpliendo, porque Dios lo permitió, porque Dios tiene un propósito. Y aunque es una nación tan pequeña, Dios la ha escogido para mostrar al mundo entero el poder de Dios, el poder, lo que Dios puede hacer con algo tan pequeño. Mira, porque en la Biblia habla, y no tenemos tiempo para ir allá porque estamos ya cerrando, habla de que Israel es algo bien pequeño, hablando territorialmente. Es pequeño Israel, los que hemos estado allá territorialmente es pequeño. Pero el poder de Dios, le ha placido a Dios escoger a Israel, porque tiene propósitos con él. Le llama aún así a Israel que es la niña de sus ojos. Y tú crees, los que se meten con Israel, ¿sabe por qué Dios ha bendecido a esta nación? Porque esta nación, los evangélicos de esta nación, la iglesia en esta nación, son los primeros que han apoyado la nación de Israel de todo lo demás. Y los únicos amigos, y él le daba gracias, se dirigía también a aquellos pastores que estaban también en ese discurso ahí, y le decía: gracias a todos ustedes, pastores, porque después de Dios, ustedes son nuestro apoyo con sus oraciones. Y Dios no ha terminado con el pueblo de Dios. Y mira, nosotros hemos sido injertados nosotros somos la Israel espiritual de Dios. Somos pueblo escogido de Dios, linaje escogido de Dios, pueblo adquirido por Dios. Entonces Dios, si Dios permite las situaciones que pasen en nuestra vida, es para que podamos reconocer el poder de Dios. ¿Sabe por qué Dios permite que pasemos por cosas que pensamos que son imposibles, invencibles, difíciles para Dios? Para Él mostrar su poder. Para Él mostrar su poder no solo a nuestras vidas, sino a los que nos rodean, a los que están a nuestro alrededor, para que veamos el poder de Dios. A otros, para que otros puedan creer en lo que Dios puede hacer. Regresa conmigo para cerrar en Éxodo. Éxodo 14:30. Dice: así salvó, lo que leímos al inicio, Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Ahora hay mucha gente que está muriendo por el virus, por la pandemia. Por todo esto ha muerto mucha gente. Pero aún en eso Dios se glorifica. Dios se glorifica. ¿Cómo Dios se puede glorificar en estas enfermedades, en estas pandemias, en esto que pasa? Porque Dios lo permite con un propósito. Para que vean que Dios tiene el control de todo. Dios permite esta pandemia, Dios permite las guerras con un propósito, para que la gente pueda recapacitar y ver que Dios solamente tiene el poder. Él tiene el poder para quitar la vida, como para tomarla, para darla. Él tiene el poder para todo. Y
ve y permite esto para que la gente, aún aquellos que no crean, puedan creer en el poder de Dios. Ve y dice el 31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Sabe por qué Dios permite que pasen cosas? Para que la gente pueda ver el poder de Dios en nuestras vidas, en otros, y puedan glorificar y creer en Dios. Porque la gente es tan incrédula que no quieren creer en Dios, en su poder. Y Dios permite estas cosas, estos hechos, para que la gente pueda creer en Dios. Dios se va a glorificar en lo que está pasando el pueblo de Dios ahora. Dios se va a glorificar en lo que nosotros estamos pasando, en las dificultades más grandes. Cierro con esto. Es donde Dios se glorifica más. Cuando más grande es el problema, más grande será la bendición. Cuando más grande sea la tempestad, más grande será la calma. Por más grande que pueda ser el mar rojo en nuestras vidas, más grande viene la liberación. Por más grande que pueda ver y pueda haber temor en nosotros por lo que está aconteciendo, y como ya se escucha no solamente de la guerra allá en Rusia, en Ucrania, pero en otros países, Dios va a hacer mira, cuando Dios va a obrar, va a hacer algo grande con nosotros, con su pueblo. ¿Qué no puede hacer Dios? Si Dios abrió el mar rojo, ¿qué no puede hacer? ¿Qué no hará? Si nosotros solamente lo seguimos y confiamos en su poder, Él va a hacer. No está en nosotros, pero está en su poder. Hasta el más que incrédulo que pueda no creer a lo que Dios pueda hacer, lo va a creer. Lo va a creer. Y hoy en estos tiempos, mira cómo la gente se ha unido para orar por Ucrania. Cuando hace solo un par de meses nadie se mencionaba por Ucrania o que oraran. Y ahora Dios está permitiendo. Gente, pastores que no se reunían, gente que está saliendo, veo los reportajes que están saliendo allá en Ucrania, los que se quedaron y están en refugios, en búnkers que están más de mayor seguridad, son para los niños y las mamás y aunque estén o no estén enfermos, porque ahí se sienten seguros. Pero están ahora clamando y dependiendo del poder de Dios. Eso que está sucediendo allá es para que nosotros veamos que Dios permite con situaciones y que nosotros debemos y estar buscando más de Dios en estos tiempos, porque cosas más graves van a suceder. Esto no es ya el fin, vienen más, lo habla la Biblia, vienen más cosas. O sea que yo no me maravillo ni me admiro de lo que Dios puede permitir que siga viniendo, porque está aquí en su palabra y se va a cumplir todo. Todo se va a cumplir. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, Mateo 24, no pasarán. Desde que en este tiempo Dios va a hacer algo grande con nosotros, la iglesia, pero nosotros tenemos que estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Para poder ser de ánimo, para poder ser de ayuda, para poder ser de bendición a otros. ¿Dónde se van a refugiar? En Dios. Donde Elías tuvo que aprender su lección en gran manera, que el refugio no estaba en lo que él podía ver o palpar, el refugio viene de Dios. Por eso Dios le mostró que él estaba en un silbido, él quería palpar el poder de Dios. Y mucha gente dice, bueno, yo no creo hasta que yo vea más. ¿Qué más estás pidiendo? Mira cómo Dios, el poder de Dios nos ha guardado desde el 2019 hasta el 2022. A otros se los ha llevado porque era la voluntad de Dios. Sea con el virus o sea sin el virus, Dios se los hubiera llevado, porque Dios es un Dios soberano. Que aún nosotros nos hemos dado cuenta de gente que no con el virus, sino de otras enfermedades, de otras causas, de accidentes, de otras enfermedades, se han ido. Es porque Dios lo tenía ya decidido que así iba a pasar. ¿Tú crees que para Dios es una sorpresa de todo esto que estamos viendo en nuestro alrededor ahora y lo que está pasando en este mundo? A Él no le sorprende.
Él lo sabe todo. Y Él, así como es su omnisciencia, tiene su omnipotencia. Y si Él quisiera, Él puede parar todo esto. Y Él lo va a hacer. Pero está dejando que el mundo piense que tiene el poder. La Biblia lo habla. La batalla del Armagedón, oh hermanos, ahí Dios mismo dice en Apocalipsis, por causa del tiempo vamos a ir ahí, dice que Él va a descender y con solo su palabra, así como comenzó este mundo, con su palabra va a derrotarlos. Con solo su palabra. Solo su palabra se requiere para que Él venga y pare todo lo que está aconteciendo. Pero Él lo permite por la necedad del hombre. Para que el hombre sienta la necesidad y pueda venir. Y Dios le ha dado la oportunidad. Dios no fuerza a nadie a venir a Él, a creer en su poder. Y Dios está dando el último llamado. Yo sé que esto está permitiendo Dios porque es el último llamado que Dios está haciendo. No solo a la iglesia, sino al mundo entero. Y nosotros los creyentes tenemos que tomar ese lugar y nos está diciendo, sal de ese lugar, de esa comodidad que te encuentras, cristiano, creyente. Sal de la cueva. Que yo te quiero mostrar el plan. Todavía nos queda largo camino. Pero tenemos que confiar en el poder de Dios. No lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas, en nuestra carisma, en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento. Necesitamos el poder de Dios. Busquemos hoy el poder de Dios, que Él está aquí. Vamos a ponernos de pie.